La bienvenida y la acogida que nos da a todos los que trabajamos en el sistema sanitario público del Área 9, porque realmente, por suerte o por desgracia, lo experimenté en la época de la pandemia de COVID, donde había situaciones muy desagradables para muchas familias, y Abarán era un municipio que nos dio una acogida muy buena y además nos quedó una experiencia muy agradable. Dentro de lo que era la pandemia de COVID, nos dio una experiencia muy agradable porque el apoyo por parte de la administración local, representada aquí por su alcalde, fue siempre y sigue siendo muy positiva. Yo lo tengo que decir a los ciudadanos de Abarán, que tenéis una suerte de tener un alcalde como el que tenéis, porque se preocupa mucho por todos los ciudadanos, y además también os digo que fue él el que, junto con Juan de Dios, nos planteó el realizar esta iniciativa, y creo que esta iniciativa es interesante porque es una forma de que los poderes públicos, tanto los autonómicos a través del Área 9, la gerencia del Área 9, como la administración local, traslade a la población la información que se necesita para abordar un tema que en muchos casos es muy tabú, como es la situación final de vida o las necesidades de salud, cuando realmente, digamos que la medicina tradicional nos ha dejado un poco con falsas, no con falsas, sino que se nos queda sin posibilidades de tratamiento. Yo voy a centrar mi conferencia en el testamento vital, porque es una de las cosas que en principio realmente es básica para poder tener incluso los equipos terapéuticos. Y, por ejemplo, en el caso de mi compañera Marta y su equipo, si hay unas instrucciones previas, siempre el camino lo tienen muy abierto y las decisiones siempre van pues mucho más fáciles de tomar, porque ahí se comparten los valores, se saben los valores, las pretensiones del paciente con respecto a su voluntad, con su situación de vida, y eso va enlazado un poquito con la ley de ayuda a morir, que también se estableció aquí en el país como una ley orgánica y se está desarrollando en cada comunidad autónoma. Bueno, la creación del testamento vital o el tener un testamento vital, quiero decir que viene asociado al principio de autonomía que todas las personas tenemos. Entonces, tenemos un principio de autonomía que es el que nos rige y decidimos qué vida, qué cosas, cómo las queremos vivir la vida, y muchas veces pues sabemos que hay situaciones que pueden ser contrarias a la normalidad, pero hay gente que decide vivirlas según sus valores y sus principios, y eso hay que respetarlo, ¿vale? El origen del testamento vital, podemos pensar esto de toda la vida, no. Esto lleva desde los finales del siglo pasado, cuando en el año 67 ya se estuvo planteando ante un paciente con una enfermedad terminal que sería interesante conocer cuáles son las pretensiones del paciente, y entonces pues se desarrolló una serie de acciones a nivel de Estados Unidos, donde, como veis ahí, fue primero en Chicago y después también un abogado que fue el primero que dijo o enunció la palabra testamento vital. En España fue en el año 86 cuando una asociación de derecho a morir dignamente empieza a tener las primeras referencias, y ya a nivel legislativo, en la Ley General de Sanidad del 86, ya hay un cambio de paradigma. O sea, la aplicación de la ley o la publicación de la ley, lo que cambia es un poco de paradigma, porque pasamos de un planteamiento muy paternalista que había con el sistema sanitario con respecto a los profesionales, a que el paciente ya empieza a tomar sus decisiones con su salud, incluso con tratamientos agudos, es decir, oiga, es que yo le receto una pastilla y si me la quiero tomar me la tomo, y si no, pues no me la tomo. O sea, la libertad del paciente está ahí por encima de todo, ¿vale? Después viene una serie de recomendaciones que hace los gobiernos de las directivas de Europa, el Consejo de Europa, y supongo que ya conocéis el tema del convenio de Oviedo, que también es un convenio sobre derechos humanos y biomedicina, que también se recoge en su articulado el tema de que hay que respetar los deseos expresos de los pacientes cuando estamos en una situación realmente que no puede tomar decisiones. Y como os digo, en el año 2002, con la Ley 41/2002 de básica de autonomía del paciente y derechos y obligaciones, es cuando ya en su artículo 11 se recoge expresamente un documento que se llamaba instrucciones previas. El concepto de instrucciones previas
que equivale al testamento vital, que siempre es en lo que hablamos de forma común, en algunas comunidades autónomas no se llama instrucciones previas, sino se llama voluntades anticipadas. ¿De acuerdo? ¿Qué características tiene las instrucciones previas que en la región de Murcia se regula con ese nombre? Pues que cualquier persona que sea mayor de edad, de una manera libre y teniendo la capacidad suficiente, puede emitir por escrito qué es lo que quiere que se haga cuando llegue a una situación donde él no pueda decidir por sí mismo y que quede constancia por escrito y que quede reflejado. Digamos que eso es lo que se intenta en ese momento reflejar en las instrucciones previas, o lo que debe reflejarse en las instrucciones previas. Y también tenemos la posibilidad de nombrar un representante y decidir qué hacemos con el cuerpo. Si lo incineramos, lo enterramos, lo donamos a la ciencia, o podemos hacer donación de órganos llegado mi final de vida. Como veis, os he dicho que hay una ley del 2002, pero ya las comunidades autónomas, empezando por Cataluña, en el año 2000 ya empezaron a trabajar esto en diferentes regulaciones, no específicas, pero sí habían articulados dentro de las diferentes comunidades autónomas, que si os dais cuenta, en el 2000 en Cataluña, en Galicia del 2001, Extremadura del 2001, ya empiezan a ver esta regulación de este tipo de figura jurídica. ¿Qué ocurre en Murcia? Pues en Murcia, en el año 2005, es cuando se hace un decreto sobre el reglamento de instrucciones previas y su registro. El registro se hace efectivo a nivel autonómico el 20 de diciembre del 2005. O sea, relativamente llevamos 21 años con el registro desde que se creó, no llega a 21 años. ¿Cuáles son los contenidos básicos que tienen las instrucciones previas? Lógicamente, hay que identificar a la persona que hace las instrucciones previas y en función de cómo se haga, ahora explicaré cómo se representan, tiene que haber correctamente identificados los testigos y si yo decido nombrar un representante también tiene que estar correctamente identificado. Todo eso lógicamente, de forma que pueda yo en un momento determinado acceder a ellos y tener en un momento determinado facilidad de contactar. Y como no podía ser de otra forma, las instrucciones, que es lo que quiere el paciente. ¿Cómo se puede hacer esto? Hay 3 formas de hacer las instrucciones previas. Las puedo hacer ante un notario. Me voy al notario y con un documento notarial yo al notario le digo quiero que conmigo pase esto. Perfecto. Hay otra forma de hacerlo, es ir al registro que tenemos en Murcia, ahora os pondré la dirección, y delante del funcionario del registro, hay que pedir cita previa, decir, quiero hacer mis instrucciones previas. Y el empleado reflejará aquello que en principio nos va a facilitar unas hojas que están para que las implementemos, o en su defecto, si él tiene que ayudarnos, nos ayudará en función de la edad, no hay ningún problema. O también se puede hacer ante 3 testigos. 3 testigos que tienen que tener mayoría de edad y al mismo tiempo capacidad suficiente para poder prestar esa capacidad de ser testigos, ¿vale? De forma libre y, lógicamente, que no haya ninguna incapacidad judicial que a alguno de los testigos le imposibilite ser testigo. Y el representante, cuando digo, quiero nombrar a un representante, ¿qué pasa? Pues tiene que ser siempre una persona que sea mayor de edad, que no esté incapacitada judicialmente y, lógicamente, el representante legal, en el momento que yo pierda mi capacidad mental o de decisión, más que la mental, la capacidad de decisión, lógicamente será el interlocutor válido que me trasladará al equipo terapéutico cuáles son lo que yo quiero hacer y de qué manera las quiero hacer en base a lo que hay en las instrucciones previas, porque es el que está facultado para hacer la interpretación de aquellas cosas que en principio yo conozco al paciente porque he compartido, lógicamente, si busco un representante será gente que tienes cercano a la familia para que sepa en un momento determinado cuáles son sus valores y sus instrucciones para que se haga así a lo largo de el momento que haga que hacer falta la aplicación de las instrucciones previas.
y siempre respetando la dignidad y lo que el otorgante había dicho. Nosotros en Murcia, como os he dicho, tenemos el registro de instrucciones previas. Este registro de instrucciones previas es a nivel autonómico, pero está enlazado, coordinado con el registro de instrucciones previas a nivel nacional, ¿vale? Para que haya una organización de que en cualquier sitio se puede pedir las instrucciones previas, nos podemos ir de viaje a cualquier sitio y entonces podemos manifestar que tenemos instrucciones previas. Por lo tanto, se hace tanto a nivel público como privado y el acceso. Yo puedo ir a tener una situación final de vida o una situación de salud donde necesite que el equipo terapéutico lo sepa y puede ser un hospital privado, no tiene por qué ser un centro público. Y el hospital privado también tiene la capacidad de acceder, ¿vale? El registro es el que tiene que facilitar a los centros la existencia de esos documentos, de que existen las instrucciones previas. Esto tiene que ser se tiene que hacer de forma ágil y realmente tienen que poner en conocimiento también de los profesionales sanitarios, que es el equipo terapéutico que atiende al paciente, esas instrucciones previas para que sepan cómo tienen que actuar. El registro de instrucciones previas está adscrito a la Consejería de Salud. Siempre se tiene que hacer a solicitud de la persona que otorga o personas que estén vinculadas a él, ya sea por razones familiares o de hecho, ¿vale? O el representante legal que he nombrado. Ahora os explicaré el porqué de este tipo de circunstancias. Y en el registro están tanto las inscripciones previas iniciales como cualquier modificación, rectificación o revocación que pueda hacer el paciente de las instrucciones previas, porque las instrucciones previas pasan como los testamentos, los podemos ir modificando a lo largo del tiempo e incluso ampliándolos o disminuyéndolos. Y siempre la voluntad del paciente es que también se puede revocar en cualquier momento, aunque sea de forma verbal. Una situación, si el paciente dice lo quiero revocar, se puede revocar, ¿vale? Y siempre se deben de registrar independientemente de cómo se hagan, en el sentido de decir, si lo hago al notario, lo tengo que registrar, si no, no tiene sentido, ¿vale? Es importante que de las tres formas se tiene que llevar al registro. ¿Qué documentos vamos a llevar a la inscripción? Pues lógicamente, si es ante testigo, se tiene que llevar el documento original. Si es ante notario, una copia autorizada, que el notario se quede la original y una copia autorizada del notario. Y si es, lógicamente, en el propio registro, una copia auténtica. Todo ello con las fotocopias compulsadas de los documentos que acrediten la identidad de los pacientes, menos en el caso del notario, porque sabéis que los notarios, cuando firmamos una escritura, que la mayoría que estáis aquí alguna vez habéis pasado por el notario siempre da fe del documento nacional de identidad al final del documento notarial, acreditándolo en una fotocopia. Entonces, en ese caso no hace falta. Y, lógicamente, en el caso de que sea antes de testigos, también es necesario acreditar correctamente, con una fotocopia o documentación que acredite la titularidad de esas personas que han prestado el ser testigo. Hay una situación que se puede dar, y es que, en algunos casos, yo puedo hacer unas instrucciones previas frente a testigos o al notario y a lo mejor no las inscribo, pero las tengo. Y entonces alguien tiene que presentarlas en el centro sanitario, las puede presentar también, o al equipo terapéutico, para que se tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Porque realmente, si nombra un representante, será el representante el que diga, oye, no las he escrito, pero las tengo aquí. O sea, que también las instrucciones previas. O sea, el registro lo que tiene las características es que nos va a permitir que ante cualquier situación que se dé en cualquier lugar se pueda acceder a esas instrucciones previas. Pero también las puedo tener yo y hacérselas llegar directamente, no a través de mí, sino a través de un familiar o a través de mi representante legal. ¿De acuerdo? Y, lógicamente, si estamos en un centro sanitario o, por ejemplo, con las compañeras de paliativos, es importante dar las instrucciones para que se incluyan en la historia clínica, ¿vale? Si el paciente no las puede entregar, como he dicho, serán los representantes legales, los familiares también, que los pueden inscribir en el registro de instrucciones previas, ¿vale? Y, como os he dicho, dos formas, yendo al registro, siguiendo los modelos, o incluso también por la Ley de Procedimiento Administrativo Común, también se puede presentar. Importante, hemos dicho, se puede modificar, se puede revocar o se puede sustituir. En cualquier momento el paciente lo puede hacer. Es una voluntad de la persona, siempre y cuando, lógicamente, tiene que tener la capacidad para hacerlo.
¿vale? Y eso se tiene que asegurar de que es así. Cuando yo he hecho unas instrucciones previas y las tengo que modificar, tengo que usar el mismo modelo de forma documental que lo he hecho cuando las otorgué, para volverlas a anular. Porque también, imaginaros, si yo voy al notario, tengo que ir al notario a decir, revoco lo que tengo, si no lo que tiene el notario es lo que vale. No sé si me estoy explicando, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que si yo quiero en un momento determinado revocar parte de mis instrucciones previas, lo tengo que manifestar claramente en el momento que voy a hacer a decirlo. Si no lo manifiesto, la revocación es total. Se entiende que es total. Por lo tanto, eso es importante. Y en el caso de revocar parcialmente, hay que dejar bien claro qué parte del documento quiero que se quede, que sea efectivo. Tened en cuenta que estos documentos, en el caso de que sean ante testigos, pues los puede recoger el equipo terapéutico y ese tipo de cosas hay que interpretarlos después, hay que leerlos y hay que... Entonces, por eso, cuanto más claras estén, es un favor que se hace al equipo terapéutico a la hora de tener que aplicarlas. Como pasa cuando vamos a presentarlas, en el momento de la revocación, también hay que identificar correctamente la parte del documento que afecta, si es total, parcial, y establecer la fecha y la hora, porque eso nos va a marcar dónde y de qué manera es más antiguo, es el que más... La fecha es importante para saber cuál es el más antiguo, el que tengo que aplicar, y la firma de la persona que en un momento determinado otorga aquí el testamento o las instrucciones previas. Aquí os he puesto realmente las funciones del registro, simplemente que sepáis que es para inscribir, ellos custodian, informan y asesoran también sobre los requisitos exigidos, porque si vais a hacer las instrucciones previas al registro, el funcionario del registro os informa realmente para que cumpláis la normativa, ¿de acuerdo? Y son los encargados de comunicar al resto de los equipos terapéuticos, al equipo terapéutico, al centro asistencial, lógicamente, los contenidos. Y, como os he dicho, la coordinación con el Registro Nacional de Instrucciones Previas. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Pues, como os he dicho, el registro general que tenemos, ahora os pondré como la dirección que está en Murcia, o siguiendo la ley de procedimiento administrativo. Cuando vamos al registro, el funcionario comprobará que tenemos los requisitos suficientes de legalidad para que pueda ser inscrito mis instrucciones previas. Como depende de la Consejería de Salud, ellos son los que tienen que hacer las inscripciones o las modificaciones. Y en caso de que se niegue la inscripción, se tiene que hacer de forma motivada. Y siempre en base a una formalidad, no al contenido de lo que dicen las instrucciones previas. O sea, el funcionario no va a entrar a decir si esto es moralmente bueno o no es moralmente, o está dentro de la norma o no. Simplemente si el formalismo, el proceso, está correctamente realizado. ¿De acuerdo? En caso, esto se tiene que emitir una resolución, en caso de que sea denegado, y en caso de que no se emita resolución, si pasado un mes no se ha dicho que se han inscrito, pues se da por hecho que ya, digamos que el silencio administrativo es positivo si en un mes no se ha emitido una resolución con respecto a la inscripción. Y hay un derecho de acceso al registro, evidentemente. El registro, ¿quién tiene el derecho de acceso? El que otorga las instrucciones previas, tanto es el representante legal para revisar el contenido como para modificarlos, y el médico responsable de que se realice la asistencia sanitaria al paciente, porque en un momento determinado puede pedir al registro esas instrucciones previas para conocer el contenido, porque tiene que aplicarlo en esos momentos que el paciente lo necesita. Bueno, ¿qué ocurre en Murcia? Pues en Murcia, como os he dicho, llevamos desde el año 2005, hay unos casi 8.000 murcianos que ya han hecho su testamento vital. Esto es una noticia que salió en la prensa a principios de este año, concretamente en febrero de este año, donde el consejero explicó un poco cómo iba el tema de las instrucciones previas a nivel de la región. El año pasado, el año 2025, se hicieron 810 inscripciones. La mayoría de ellas se hacen ante funcionarios del registro y, como veis, las que menos son las ante tres testigos, ¿de acuerdo?
Es importante que las instrucciones previas no solamente es para decir qué van a hacer, sino también qué queremos hacer con mi cuerpo una vez que he fallecido. Ten en cuenta que hay gente que puede decidir, quiero que me entierren o quiero que me incineren, pero también hay gente que dice, yo quiero que donen mi cuerpo a la ciencia, y se dona el cuerpo a la ciencia para las facultades de medicina. Los médicos toda la vida han estudiado la anatomía con cadáveres para poder estar haciendo y ejercer y conocer el organismo. Bueno, ahí os pongo la dirección. Esto es fácil, en internet lo podéis ver. Esto está en la calle Pinares de Murcia, el registro, lo que era el antiguo Insalud. Es necesario pedir cita previa para poder acceder a la inscripción de las instrucciones previas, y ahí hay un teléfono también de que se puede llamar, o una dirección de correo, para poder solicitar información sobre cualquier duda o cosa que se pueda al respecto de las instrucciones previas. Digamos que esto es importante, que se han hecho estudios a nivel de servicios de urgencia con pacientes frágiles, como decía Marta, y pacientes mayores de 75 años, que sabemos que estamos en una situación que son pacientes que tienen varias patologías, que son con salud frágil en muchos casos, y sobre todo también pacientes con insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que, digamos, que va degenerando, y eso hace que cada vez al paciente le cueste más hacer sus actividades básicas de la vida diaria, incluso se fatigan y tienen que estar. Entonces, todo ese tipo, con pacientes se ha hecho este tipo de cosas, y se vio que había una falta de información en los pacientes para poder acceder a realizar las instrucciones previas. O sea, lo que estaban demandando todos los estudios es que la gente decía, cuando llegaba al hospital, pues yo no sabía que esto existía, y también había un gran desconocimiento por parte de los médicos y los enfermeros y los profesionales que trabajamos en los centros sanitarios, ¿vale? De hecho, fijaros, somos una población de casi 1,5 millones de habitantes, y en Murcia hay 8.000 instrucciones previas, ¿no? Y ahora esto es lo que hace que, cuando en las conclusiones de la mayoría de los trabajos que he analizado cuando estaba preparando la comunicación, decían que lo que teníamos que hacer es este tipo de actos, informar a la opinión pública, trasladar información para que la gente tenga accesibilidad para poder hacer las instrucciones previas, porque con el fin de proteger el derecho de autonomía del paciente, eso hace que el equipo terapéutico también tenga una guía, una vía por donde saber que tienen que atender al paciente sin necesidad de entrar en discusiones, sobre todo en familias cuando son 3 hijos y cada uno piensa de una manera, y al final aquí viene el problema, ¿vale? Entonces, claro, eso lo agradecemos los profesionales cuando dicen, no, es que mi padre dijo que quería esto, ¿dónde lo pone? Mira, lo pone aquí. Pues ya está, se acaba la discusión, porque hay que atender la voluntad del otorgante. Bueno, yo con el tema de la ayuda a morir, es una cosa que, lógicamente, la ayuda a morir es una cosa que se está desarrollando, pero el desarrollo de la ayuda a morir se tiene que enfocar de una perspectiva de voluntad del paciente, cuando al paciente ya también se le han dicho todas las alternativas que tiene, con toda la información posible para tomar una decisión importante al final de vida, ¿de acuerdo? O sea, digamos que estamos desarrollando esto de una manera que los pacientes puedan decidir siempre, pero el paciente tiene que tener toda la información, la mayor información posible antes de tomar una decisión de estas características. Y ahora veré qué requisitos tiene. Y sobre todo, tiene que haber un buen acompañamiento del equipo terapéutico que vaya a administrar o vaya a ayudar, en este caso, la ayuda a morir, ¿vale? Nosotros en España hemos regulado la ayuda a morir en el año 2021, estamos hablando de 5 años, sabéis que eso también trajo un debate en la sociedad, pero bueno, digamos que lo que tenemos que tener es esa alternativa, el que la quiera usar que la use, y el que no quiera usarla que no la use. Pero lo importante es que hay un rango de población, un número de personas que quiere usarla, pues oye, es su derecho como persona, ¿vale? No estamos hablando de la eutanasia pasiva, sino la eutanasia activa, donde el paciente decide yo quiero, oye, porque realmente nosotros muchas veces se habla de eutanasia pasiva, pero es porque no nos quedan muchas alternativas terapéuticas, y lo que estamos haciendo es facilitar un tránsito lo más
tranquilo posible a los pacientes. Eso que llamamos no quiero que mi padre sufra o no quiero que mi familiar sufra, ¿de acuerdo? Eso es lo que es importante, ayudando a eso. Pero eso estamos hablando que no es la eutanasia. Aquí estamos hablando de que yo pido que quiero que se me ayude a morir, ¿vale? Nosotros nos regimos por la ley orgánica, como es una ley orgánica porque es un derecho, nos regimos por la ley orgánica y aquí en Murcia lo que se ha hecho es crear una comisión regional de garantía de evaluación, porque es importante que ahora cuando veamos el proceso veamos cómo esta comisión actúa en base a poder seguir para adelante con el proceso o paralizar el proceso si es que no reúne las condiciones que así se establece en la normativa. Y ya en el año 2021 incluso también se dijeron los miembros de la comisión. ¿Qué requisitos tenemos que reunir para poder pedir o solicitar la aplicación de la ley? Tenemos que ser mayores de edad, capacidad de obrar y tener conciencia cuando vayamos a realizar la solicitud, ¿de acuerdo? O sea, 3 requisitos. Somos mayores de edad, tenemos que ser capaces y tenemos que tener conciencia. Como requisito aquí, o la nacionalidad española o la permanencia en nuestro país con un tiempo superior a 12 meses. La certificación de que aquí estamos en el territorio. En muchos casos, aquí las corporaciones locales tendrán mucho que decir en este sentido de poder certificar si el paciente está empadronado para solicitar este tipo de cosas. Y el rango principal. La persona que lo solicite se tiene que dejar claro que tiene una enfermedad grave, que es incurable, o un padecimiento grave, crónico, y que sea imposibilitante, que limite el desarrollo de la vida o la capacidad de vivir. Y eso tiene que ser firmado por el médico responsable y por el médico consultor, porque esto no se toma solamente por el criterio de un facultativo, sino que un facultativo ve al paciente, que es el médico responsable, y después traslada los documentos de la historia clínica a otro facultativo, como veremos ahora en el procedimiento, para que de forma conjunta emitan el consenso si se puede aplicar o no se puede aplicar la ayuda a morir, ¿vale? Por eso os decía, importantísimo, el paciente tiene que tener toda la información sobre su situación clínica, su proceso médico tiene que tener toda la información. ¿Qué diferentes alternativas hay y posibilidades de actuación a la realización de la ayuda a morir? Y un acceso total a la cartera de paliativos de forma integral y el acceso a las prestaciones que tuviese derecho en el caso de atención a la dependencia, porque tener en cuenta que conforme vamos avanzando, lo estaba comentando esta mañana yo con el gerente, cada vez hay más personas que viven solas y la soledad no deseada también es una cosa que implica que muchas veces te encuentras que no puedes desarrollar y eso impulsa a mucha gente a tomar decisiones que no son las correctas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay ese apoyo por parte de las instituciones para poder dar cobertura a esa persona que podría tener una calidad de vida simplemente por un apoyo social, ¿de acuerdo? Bueno, como os decía, el paciente presenta la solicitud y se abre un proceso de deliberación entre el médico responsable y el paciente y para hablar y cuestionar esa solicitud, ¿vale? Siempre la solicitud tiene que ser motivada y por escrito. Ese médico en un momento determinado, en un plazo de 10 días, puede decir es correcto o denegar la solicitud. Si en un momento determinado se le deniega, el paciente puede acudir a la Comisión de Garantía de Evaluación en 15 días, que es la que tiene que ver si en un momento determinado sigue el proceso o no sigue el proceso con respecto a los documentos que se aporte para que la comisión lo pueda garantizar, ¿vale? O sea, el derecho está ahí en recibir eso. Si el médico considera oportuno que el paciente realmente que ha solicitado la ayuda a morir entiende toda la información que le facilita, en el plazo de 15 días puede reanudar el proceso deliberativo y cuando se termina el segundo proceso deliberativo
tiene que tener una decisión de continuar o desistir de la solicitud, ¿vale? El médico responsable, ¿de acuerdo? Si el paciente decide continuar, lógicamente también tiene que especificar o tiene que informar si va a nombrar un representante en el proceso o va en un momento determinado a hacer donación de órganos, porque en muchos casos también se pueden en ese momento decidir si quiero donar los órganos o no en el momento que solicitamos la ayuda a morir. Cuando el médico responsable considera que el paciente reúne las condiciones, manda todo a un médico que se llama el médico consultor y el médico consultor revisa. Es una segunda revisión, ¿vale? Una revisión por pares, por decir, reviso y veo si reúne las condiciones. Si eso es así y el médico consultor y el médico considera que son favorables, se manda al presidente de la Comisión de Garantías y Evaluación para que se le reconozca ese derecho, ¿de acuerdo? Porque ya el médico consultor y el médico responsable han coincidido en que se puede llevar a efecto la ayuda a morir. Siempre y cuando sea favorable, pues lógicamente se le reconoce el pleno derecho al paciente para la ayuda a morir y en caso de que la comisión revise y deniegue, al paciente le queda todavía irse a la justicia contencioso-administrativa, ¿vale? O sea, el paciente, ante una denegación, la primera denegación de los médicos consultores va a la comisión, pero en caso de que la comisión diga que mantiene el elemento desfavorable de la ayuda a morir, se tiene que ir a la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿Dónde se puede desarrollar el acto de ayudar a morir a una persona? Pues puede ser en el hospital o puede ser en el domicilio, donde el paciente decida y haya condiciones. Si el paciente lleva en un momento determinado ventilación mecánica, no lo podemos hacer en el domicilio, pero si el paciente en un momento determinado está consciente, orientado y decide hacerlo, se puede decidir en el domicilio, ¿vale? Siempre asegurando el acompañamiento de un equipo terapéutico y preservando siempre la intimidad del paciente, ¿vale? El paciente tiene siempre derecho a estar acompañado en este proceso. Y hay dos formas de hacerlo. O yo, como profesional, administro la medicación para facilitar el proceso, o se le puede decir al paciente si se quiere él autoadministrar la medicación. El paciente decide, ¿vale? O sea, que el paciente puede en un momento determinado decidir yo me quiero administrar la medicación. No estamos hablando de medicación intravenosa, estamos hablando de medicación oral en un momento determinado llegado al caso, ¿vale? Y siempre, como digo, con el acompañamiento del equipo terapéutico que está en todo momento y asesorado por todo momento de cómo tiene que llevar a la práctica esa maniobra de administración, de autoadministración de la medicación. Bueno, todo este proceso tiene unas garantías para el paciente. Tiene que protegerse ese derecho del paciente. Y el paciente tiene derecho a que se preserve su intimidad. Toda la información del equipo que trabaja terapéuticamente con él está bajo el prima de la Ley de Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. El paciente puede revocar en cualquier momento puede revocar su decisión y decir no quiero hacerlo y no pasa nada, lo puede revocar, ¿vale? Puede renunciar expresamente y nunca el equipo terapéutico, ante la voluntad del paciente, puede incidir en establecer un cambio en la opinión del paciente. Si el paciente inicia el proceso y a mitad del proceso dice no quiero seguir, se acaba el proceso, aquí el equipo terapéutico se va y el pleno efecto es desde el momento que el paciente decide. No hay ningún problema al respecto, ¿vale? E incluso puede llegar a aplazar, como dice aquí. Se puede decir, oye, yo de momento no, voy a ver si puedo, ¿vale? Todo ese tipo de cosas tiene derecho el paciente. Bueno, y aquí, en el año 24, los datos del año 25 no he podido encontrar. En España, por ejemplo, el año 24 hubieron 929 procesos que se cerraron de ayuda a morir, 803 que se presentaron en el año 2024 y 126 que habían sido iniciadas en el año 23 y anteriores y que se han terminado de resolver
pues en el año 2024. Si os dais cuenta, de las 929, 426 se hicieron efectivas, 308 el paciente falleció en el momento de su tramitación, 141 fueron denegadas y 54 personas llegaron al momento y dijeron no quiero seguir con el procedimiento. ¿Y qué pasa en Murcia? Pues en Murcia, con una población de 1,5 millones de habitantes, el año pasado se hicieron 9 expedientes de prestación de ayuda a morir, 5 informadas favorablemente, 4 que fueron efectivas y una persona revocó su decisión de ayuda a morir en el momento que se estaban aplicando. 4 fueron informes favorables y de las 4 que se hicieron efectivas, 2 de ellas recogían qué se podía hacer con la donación de órganos. Y bueno, esto es lo que yo os quería contar respecto de unos aspectos que creo que, sobre todo en el tema de las instrucciones previas, una cosa que en principio deberíamos de intentar en la medida de lo posible, pues nos lo facilita la administración, pues llegar y poderlas tener, que no pasa nada, ¿no? Igual que en un momento determinado todos tenemos los testamentos y queremos dejar a los hijos y a la familia qué decisiones hacemos con los bienes, pues también es ayudar en un momento determinado, que no pasa nada, ayudar en un momento determinado tanto a la familia como al equipo terapéutico que pueda estar ayudándonos en nuestros momentos de final de vida, de qué línea a seguir, que ellos estoy seguro que le agradecen enormemente en el momento que saben que hay unas instrucciones previas, porque es no discutir. Yo tengo que decir que previa a venir aquí a ser director de enfermería estuve 4 años trabajando en una unidad de hospitalización domiciliaria y también en la región valenciana nos encargamos del tema de los paliativos allí, porque no hay esas como tal. Y los mayores conflictos se presentaban cuando llegabas al domicilio del paciente y cada hijo, las peleas, que si el papá ha dicho, que si tal, y eso se agradece que tú tengas una cosa que hay que cumplir. Esto es lo que el papá dijo, o la mamá, pues esto es lo que hay que hacer, y se ha acabado. Y entonces ahí no entra discusión de ningún tipo, que supongo que esas situaciones ellos también las vivirán con cierta frecuencia. Muchísimas gracias y reiterar, como cuando venía a vacunar, esta en Navarán para mí es un placer. Gracias. Claro. El tema de más, si tienen experiencia en Valencia, el tema de la objeción de los médicos que son, yo por desgracia he tenido una experiencia muy tremenda en Valencia, en la Comunidad Valenciana, y hay un problema con eso, porque cuando llega la hora, tú necesitas dos médicos, ¿no? Como no habláis de eutanasia, pero para la eutanasia hace falta el médico consultor y el responsable. Consultor y el responsable tienen que ser diferentes, uno no depende de las condicionantes, y te encuentras que no hay esta persona. Entonces, el procedimiento de eutanasia ni siquiera empieza, ¿no? Una de las cosas que comentan, me imagino que vosotros tenéis experiencia, estas resoluciones que vienen de años atrás, detrás de esos años hay un ser humano, una persona que la ha pedido, y están pasando no días, no semanas, no meses, años, que esa persona lo tiene muy claro y está sufriendo, el sufrimiento emocional no nos podemos ni imaginar, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Porque a mí me ha pasado, entonces tienes uno, pero el otro no hay. Los médicos de atención primaria, en el caso de Valencia, cambiaban casi diariamente, era una auténtica locura, entonces ningún doctor podía... Yo sé, no podías llegar ni a comer, ni a iniciar el procedimiento, en ¿no? Murcia hay un equipo específico para ese tipo de casos. Cuando son casos difíciles, o difíciles quiero decir, hay objetores, o el médico primario, lo que sea, hay un equipo que funciona en la región de Murcia y son los que asumen eso. En Valencia yo sí lo hay. En Murcia hay un equipo. No dimos con él y fue tremendo. O sea, de hecho, vamos, yo lo que tengo entendido es que desde que está la ley, aquí en Murcia todo lo que se ha tenido, o sea, se ha hecho todo lo que procedía, porque de hecho, por el tema de los objetores y todo eso, se creó ese equipo que canaliza todo lo que... Tened en cuenta que aquí el Comité de Garantías es el que se encarga de eso, que es lo que dice... Ya, pero en Valencia también, pero luego no hay ningún tipo de apoyo, de ayuda, nadie te llama...
pero es una obligación de los poderes públicos hacerlo, porque además está regulado. O sea, vamos a ver, y es una ley orgánica. Quiero decir, es que esto pasa como todo. La objeción de conciencia de los profesionales hay que respetarla. Es evidente que hay que respetarla. No podemos decir que no, porque ahí está el derecho a la objeción de conciencia, el derecho a las creencias contra el derecho a la vida o a la disposición, a la voluntad de las personas. Y él puede entrar, pero lógicamente los poderes públicos tienen que hacer lo que esté en su mano para que eso sea así. Y pues no sé en la Comunidad Valenciana el registro cómo se lleva, porque realmente yo me he centrado más en la región de Murcia, he venido, pero lo que sí que os digo que, por ejemplo, en la región de Murcia, por experiencia, porque nosotros tenemos en el hospital un compañero que pertenece a la comisión y se desplaza a Cartagena, a Archena, pero además se desplaza y no se desplaza entre semanas, es que se puede desplazar un sábado o un domingo. Cuando hay una situación de estas, él está, digamos que pidieron voluntarios, se piden voluntarios, la gente que no tiene objeción pues se presenta y entonces pues entran dentro del equipo a poder participar esto, ¿vale? Hay que tener en cuenta también una cosa, el paradigma del cambio de la cultura del paternalismo que teníamos las profesiones sanitarias, eso no se, después de 20 siglos no lo puedes cambiar en 20 años, ni en 2 años porque te lo diga una ley. O sea, eso es un cambio de tiempo. O sea, antes tú llegabas al médico o llegaba el paciente, ¿y usted qué haría? Y usted, ahora no, ahora te dice el paciente, te dice el médico, estas son las alternativas terapéuticas, esto es lo que miente, esto tal, y la paciente muchas veces te dice, ¿y usted qué haría? Hombre, yo entiendo que esto es lo que yo le pongo, podría tomar esto como último recurso, pero anteriormente, tómese esto, y no, el paciente, ahora no, ahora al paciente se le da opinión, y a la familia también, entonces quieras que no, ese cambio de paradigma es importante. No, pero por ejemplo, escuchándoos a vosotros, bueno, pues se me coge el corazón porque es con lo que pasamos, ¿no? No ha sido hace tanto, hace unos meses. Es esa, se dice la ley, todo está, pero tú como individuo, que un familiar muy cercano está en una situación así tan compleja y te encuentras y es como un muro, es un agotamiento, es una impotencia. No se puede decir que, ¿sabes? Pues eso, el médico, necesitas otro médico, bueno, pues búsquenmelo, ¿no? O lo buscamos, y pasan los días, que tú estás mientras conviviendo con alguien que está en una situación así, ¿no? Entonces, lo agradezco muchísimo y me congratula saber que en Murcia también entiendo que es una cuestión muy de una serie de personas que peleáis por esto, porque como hemos comentado la compañera desde el inicio, el sistema, pues que no tengáis el apoyo hospitalario, todo esto es como... Hay que presionar para que eso funcione así. Hasta que no estás, no te das cuenta. Pero luego, pues es a las 5, ¿han tardado? Pues es que tenéis un área grande, estaréis en la olla y tenéis que ir a... Entonces me hago cargo de... Pero un poco, yo por aportar mi experiencia personal, la ley está y tal, pero luego pues eso te encuentras el jefe de planta, piensa no sé cómo y te miran muy mal, te hablan muy mal, no te explican nada. El hecho de que las instrucciones previas estén en el historial o la DNR, ¿no? La no reanimación, a mí me ha pasado que si no vas con el papel en la boca, entras a quirófano y no lo han tenido en cuenta. Entonces, claro, yo ya lo he aprendido, porque y salían y decían, lo hemos puesto, pero imagínate que una persona que ha firmado el DNR entra en el quirófano para una operación de rodilla y sale entubado. ¿Qué hace? Absoluto, todos esos principios que tienes que enfrentarte judicialmente a la comisión de multa, ¿no? O sea, me imagino que todo esto vosotros sabéis, pero un poco por el resto de la gente que sepa que son cosas que pueden pasar. Entonces ahí el apoyo psicológico, es decir, de un humano que te diga, ánimo, tú puedes, o entrégalo aquí, es básico, ¿no? Sí, por eso de la sesión, ¿no? Claro, porque la población haya... Hay un teléfono que llamas, vas, el señor muy amable te da el documento y tal, es clave. También saber, el documento incluye, porque tuvimos problemas con esto también, tú lo firmas plenas capacidades. Si luego por lo que sea no las tienes. A mí en Valencia me han llegado a decir que como la paciente, que además no eran fijos, que tenía días, en ese momento no estaba, que ya no se podía seguir adelante. Vamos a ver. Habiéndolo firmado con mucha anterioridad y tal, pero claro, dices, el estrés, ella tenía el estrés, la mujer, de hoy no estoy,
¿Sabes? El día que venía el médico, la pobre estaba... O sea, me parece tremendo. Pero- En teoría pierdes la cabeza y tú lo has firmado, que incluso para eso está el representante, ¿no? Claro, por eso es importante nombrar un representante, o si ves que demoran, pues te vas al notario, y aunque lo pagues, sabes que el notario va a tener más paciencia en ese sentido, entre comillas. No sé si me estoy explicando, ya te digo. Yo creo que los Para que funcionarios... sea un papel funcional, notarial, que es decir... Exacto, o sea, te quiero decir, pero realmente desconozco la legislación valenciana, porque esto hay una ley orgánica en cuanto al tema de la ayuda a morir, y después lo importante son las instrucciones previas. Las instrucciones previas yo creo que es lo básico, y eso sería fácil de hacer, y que realmente, como las puedes revocar, pues se puede hacer. Otra cosa es la ayuda a morir, que es un tema más complejo, porque realmente la ley está, pero lógicamente tiene que haber un acuerdo entre pares, más si después no la comisión, y como habéis visto, el año pasado casi 300 pacientes murieron en el proceso de gestión de la ayuda a morir. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya estás en un momento que es tan final de vida que realmente no te da tiempo a implementar. O sea, las administraciones públicas, y está aquí el alcalde, somos bastante lentas por el procedimiento administrativo que tenemos, que nos obliga a la propia ley de los plazos. Y eso nos hace muchas veces que... Lo que pasa es que la ciudadanía eso no lo entiende, porque tú quieres comprar algo, vas, lo compras y ya está, por ponerte un aspecto. El alcalde va a comprar un paquete de folio y no puede ir y pagar. Si lo paga en su bolsillo, sí. Si no tiene un procedimiento administrativo para comprar un paquete de folio, que posiblemente cuando vaya a llevarle los folios ya no hace falta porque se le acaba la tinta del ordenador. Y este es nuestro procedimiento administrativo. O sea, no somos unos burócratas, entre comillas, porque no nos estamos centrando en eso. La burocracia nos desborda de una manera que muchas veces, para ser efectivos, deberíamos de ser más ágiles. Y es tanta la burocracia que hay que muchas veces no damos la respuesta a las personas cuando realmente lo necesitan. Y digo esto como digo a lo mejor el hecho de que necesites cualquier cosa a nivel local o a nivel autonómico. Eso es la burocracia nos mata. Nos da seguridad en muchos casos, pero es que por otra nos mata porque nos entretiene, perdemos mucho tiempo. Sí que es verdad que la ley, bueno, una de las cosas que dice es que se tiene que, o sea, que es verdad que hay burocracia, pero se intenta siempre cumplir los plazos. Por lo menos, hasta donde yo tengo aquí entendido, yo vengo de Cartagena y hubieron varios procedimientos y bueno, ya ahora estoy en Cieza, sí que los plazos, sobre todo eso, la comisión, bueno, pues se tienen que cumplir. Sí, claro, lo que pasa es que primero eso tenéis que llegar ahí, porque para llegar a la comisión está el tema de los médicos. A veces tienes un atasco allí y esos días van corriendo, y luego 45 días en según qué casos, pues es muchísimo tiempo, lo sabéis vosotras mejor que nadie. Sí, pero también es como una garantía, al final Sí, también no, es una entiendo, garantía. Sí, yo lo entiendo, lo que que- hay detrás, ¿no? claro. Que la abuelita molesta y hay que quitársela de encima, pero claro, luego está al otro lado alguien que lo tiene muy claro, que lo pidió Sí, hace sí. años porque sabe que tiene y cuando llega a un punto y que no corra, es muy muy tremendo, es inexplicable. Ya. Bueno, lo siento mucho. No, pues muchísimas gracias, pero me ha parecido muy claro y creo que es un pilar que, aunque el sistema está como está, sois una serie de personas unidas, que formáis un equipazo y conseguís que esto salga adelante. Y creo que es saber que existe ya es un alivio, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una duda legal. O sea, en cuanto, por ejemplo, si una persona no consta de instrucciones previas porque no tiene seguro, o sea, no está seguro de qué hacer en llegado qué circunstancia, has dicho lo de representante legal. Es decir, yo sin instrucciones previas puedo nombrar a un representante legal que llegado el momento sea él, únicamente él, no estamos hablando, imagínate, familias muy grandes, y yo designar a una persona que sea ella la que tome esa decisión. Tú siempre puedes tener un representante legal, incluso el notario. Tú puedes ir al notario y decir, quiero que mi representante legal sea fulano de tal, y nombrarlo representante legal como heredero de tus bienes y demás. Te quiero decir, hay una parte de la herencia que no la puedes limitar, pero tú puedes disponer con quien quieres que sea, y lo puedes hacer ante notario. El notario, tú con tu documento te vas y ese es mi representante legal. Las instrucciones previas, digamos que es un documento que nos va a decir, llega el momento de finalizar mi, digamos, pérdida de salud en las situaciones que muchas veces tratáis dentro de vuestro equipo, y que sabéis que
por situaciones de demencias y situaciones de accidentes vasculares que pierde la conciencia en un momento determinado, o incluso por metástasis de tumores cerebrales que puede ser que la persona pierda, y entonces que haya alguien que decida por ella. Entonces te permite eso, es decir, oye, yo en ausencia de estar yo quiero que alguien garantice que lo que yo estoy diciendo sea verdad, y ese es mi representante legal. Eso es de la perspectiva de instrucciones previas. Desde la perspectiva personal, tú puedes tener un representante legal perfectamente. Si quieres nombrarlo, te vas al notario y te lo nombras. Yo creo que este sea mi representante legal de por vida para cualquier aspecto de mi vida que yo considere. Claro, no, si yo me refería a eso, sí, instrucciones previas a nivel sanitario de, imagínate, tengo un accidente, estoy en coma y que yo haya designado a una persona previamente para que sea, sin instrucciones previas, sin documentos. Sin instrucciones previas, sin documento, hombre, si verbalmente lo dices ante más gente y la familia te lo respeta, pero ahí es que el problema viene siempre, el problema de todas estas cosas viene cuando hay dinero por medio y bienes y demás y situaciones que, pero realmente tú, si consideras que la mayoría de la gente sabe que yo delego en Marta, y lo digo aquí públicamente, lo he dicho públicamente, que hay una conciencia de que eso es así. No me refiero a documento legal de representación, sino documento legal de instrucciones previas. O sea, yo me voy al notario y digo, mira, en caso de que me pase algo de salud tal, quiero que esta persona sea tal. Eso es válido. Eso es válido. El documento notarial es válido. No es mi experiencia, totalmente. No es mi experiencia cuando, porque incluso con un poder de ruina, ¿no? Que es un poder total, que puedes hacer todo absolutamente con los bienes de esa persona y tal, que se otorga. Cuando llega a este punto de este tema, te lo digo, yo ese papel lo he tenido. No, pero vamos a ver. Me han dicho que no, porque habla de bienes, de tal, pero no sobre la vida de la persona que te da el poder. Ya, pero... Es un poder total, le llaman poder de ruina porque te puede despellejar. Sí, pero... Tú se lo firmas y le das todo, pero no, a mí no me, vamos, lo siento por contradecir, pero a mí no me sirvió para esto. Vamos a ver, si hay un documento notarial en el cual tú designas un representante, ese documento notarial, siempre, porque además el notario siempre dice que estás en plenas capacidades, eres mayor de edad, te lo recoge todo. O sea, te quiero decir que al final eso sería impugnable en los tribunales, porque yo otorgo... Que es representante incluso para decidir sobre... Hombre, claro, si no lo especifica... Sí, vamos a ver, el notario, cuando tú puedes ser representante, yo soy representante, ¿y qué capacidades le doy al representante? También las tienes que especificar. Capacidad para esto y para esto. Capacidad para disponer de mis bienes, capacidad para gestionarlos, porque las capacidades las tienes que recoger. No eres el representante y con eso te doy un libro abierto, no. El notario tiene que poner, eso pasa igual que con los procuradores. Cuando tú vas a hacer un juicio y vas a buscar un procurador, el notario cuando hace, o el apugasta que se hace en el juzgado, le dicen qué capacidades tienes que tener. O sea, te limita o te las amplía en función de lo que tú consideres cuando estás prestando la voluntad. Porque es mi representante y le doy capacidad de que venda mis bienes, pues entonces se va y tengo poder de firma. Pero vamos, el modelo general del poder de ruina del notario no lo observa, para eso o haces las instrucciones previas o incluye las instrucciones previas en el poder notarial, porque si no, te digo luego a nivel legal... Ante notario puedes hacer unas instrucciones previas y nombrar al representante. Son válidas, porque las instrucciones previas... Pero claro, volvemos a lo mismo, las instrucciones previas son para lo que son. No son para disponer los bienes, son para disponer en una situación de que yo no puedo tomar conciencia respecto de mi salud exclusivamente, qué dice la persona que yo quería, y se tiene que ir en base a los valores. El representante no puede en ese momento decir, pues ahora digo yo, no. Las instrucciones previas marcan y el representante está para que se cumplan. Lo digo sobre todo con estos problemas que hay con las familias, que digan, alguien que diga, oye, no. Es que las instrucciones previas las interpreto así, por eso la facultad de interpretar las tiene el representante legal, ¿vale? Entonces, si vas al notario, eso tiene validez. Pero, si quieres más capacidades del representante legal, tienes que recogerlas en un documento notarial que te habilite para ello, ¿vale? Si no, no tienes capacidad. Muy bien. ¿Hay que firmar en algún sitio para que os pongan el tag? Pues vamos a empezar a recoger. Saca firmas, está el papelito aquí en la biblioteca, ya verán que pasa mucha gente. Sí. Muy bien.
Bueno, Pues muchas nada, gracias. pues muchísimas gracias.